El 27 de enero de 2019, los periódicos semanales de Israel informaron que comenzarían a construir las bases para la torre de perforación de gas en el campo de Leviatán frente a la costa de Israel en febrero de este año. Una plataforma de gas de 100 metros de altura y 15.000 toneladas partió de parte de Texas, que está en el lado opuesto de Israel, atravesó el Océano Atlántico, y en ese día llegó al campo de gas Leviatán frente a la costa de Israel. Ese día, los periódicos han transmitido una noticia de que Israel tendrá el vasto campo de gas en Leviatán y se transformará un país independiente de energía, ya no estando en problemas de energía de carbón. De hecho, el campo de gas Leviatán fue descubierto a 125 kilómetros de la costa de Israel en 2010. Desde entonces ha realizado la investigación sobre la cantidad exacta de reservas y la rentabilidad. La manera de usar gas natural fue discutida. Finalmente ha comenzado la producción prácticamente desde 2019. Ahora Israel está lleno de entusiasmo por iniciar la producción en el campo de gas Leviatán. Entonces, ¿realmente la explotación del campo de gas Leviatán podrá hacer que Israel sea un país independiente de energía? La verdad, Israel quería asegurar la provisión constante de petróleo y gas natural. Sin embargo, la mayor cuestión se está resolviendo. Ahora la prensa mundial dice así: Israel descubrió reservas de minerales abundantes y está sentado encima de las reservas. Hasta ahora Israel está rodeado de países árabes que extraen gran cantidad de petróleo crudo. Sin embargo, Israel era un país muy desafortunado, ya que no se produjo ni una gota de crudo en Israel. Israel, un país que se fundó hace 70 años, ha ganado mucho dinero con su propio gran sentido de economía, aunque está rodeado de los países árabes. Pero Israel está soportando firmemente y es un país muy poderoso en armamento. Sin embargo, acerca de las energías, Israel fue una nación desesperadamente pobre. Por lo tanto, desde su independencia en 1948, Israel se preocupaba por el problema de obtener recursos energéticos que necesitan para mantener el país. El 4 de mayo de 2004 sucedió algo sorprendente en Israel. Los medios informaron que un campo petrolífero enorme se encontró ahí. La compañía israelí de exploración petrolera Jivot Olam dice que descubrió el campo petrolífero con las mayores reservas de millones de barriles en el norte de Israel, Kfar Saba. Y no era el único. Otra cosa maravillosa sucedió en la costa mediterránea frente a la costa de Israel. En 2009 y 2010, una compañía llamada Noble Energy de los Estados Unidos, autorizada por el gobierno israelí, encontró unos vastos campos de gas. Son Tamar y Leviatán, respectivamente, a 90 kilómetros y 130 kilómetros de la costa mediterránea del norte de Israel. Primero, la cantidad de gas natural almacenado en este campo de gas, que fue descubierto a 90 kilómetros de Israel en 2009, es de aproximadamente 10 billones de pies cúbicos, lo que equivale a 55.000 millones de dólares. El 26 de mayo de 2016, CNN en los Estados Unidos declaró que la producción de este campo de gas aumentó constantemente, alcanzando un promedio de 1.200 millones de pies cúbicos por día. Esto es suficiente para encargar aproximadamente 40% del desarrollo total de Israel. Y también, ¿qué pasa con el campo de gas que se descubrió a unos 130 kilómetros de la costa de Israel en 2010? La cantidad de gas natural almacenado en este campo es de aproximadamente 3.004.547 metros cúbicos. Esto es casi la mitad de las reservas totales de los Estados Unidos. Además, se descubrió que el petróleo está enterrado en más de 1.700 millones de barriles. Se dice que este campo de gas es el segundo más grande encontrado en el mundo en la última década. Si lo convierte el valor en dinero, ha encontrado enorme campo de gas por valor de 90.000 millones de dólares. Así que Israel llamó a este campo de gas Leviatán, que significa gigante. Este no es el único. En 2013, según la Asociación Mundial de la Energía, confirmaron que hay unos 250.000 millones de barriles de petróleo de esquisto en la cuenca de Shefela, el desierto del sur de Israel. ¿Qué país tiene actualmente la mayor cantidad de reservas de petróleo en la tierra? Es Arabia Saudita. Tiene 260.000 millones de barriles. Seguido de Israel, las reservas de petróleo de esquisto en la región de Shefela de Israel son la segunda mayor cantidad del mundo. Esto no es solo un rumor o una suposición, sino un hecho confirmado. Además de Tamar y Leviatán, ahora se encuentra el campo de gas en Afrodita Sansón.
También hay noticias de han hallado un yacimiento de petróleo de esquisto enterrado cerca de los Altos de Golán. Antes la gente consideraba que Israel era una tierra abandonada en el Medio Oriente por no poseer recursos energéticos comparando con los países productores de petróleo. En los últimos años en Israel están surgiendo repentinamente el petróleo y el gas natural. No lo pueden creer, ¿verdad? Pero eso es la situación actual de Israel. Los judíos que habían vivido en otros países durante 2000 años y sufrido todo tipo de persecución. Al regresar a Palestina por el movimiento sionista que ocurrió a finales de 1800, pensarían así. Hemos sufrido durante todo este tiempo para ver y volver a esa tierra desolada e inútil. Hemos anhelado volver a un pedrega inútil y a los interminables campos desolados donde que no fluyen leche y miel. Así unos judíos estuvieron decepcionados y finalmente volvieron a Europa. Pero la palabra de Dios es infalible. Mire, desde aquel momento pasaron 100 años. La tierra de Israel se ha transformado en una tierra tan maravillosa con petróleo y gas, ¿no? La verdad es la tierra que fluye leche y miel. Sí,